Muy buenas tengan todos. Mi nombre es Andy Lema y yo les voy a explicar sobre cómo derivar por medio de definiciones. Para esto necesitamos una función, que este va a ser nuestro problema. Siguiente a eso, para las derivadas por definición vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es f' de x de f x sobre h menos f de x sobre h. Pues bien, vamos a comenzar. Aquí vamos a definir que f de x va a pasar a ocupar f. Aquí vamos a empezar diciendo que límite de h que tiende al infinito, que tiende a 0, es igual al logaritmo en base a, y utilizamos esta parte, x más h menos la función que viene a ser logaritmo de a, logaritmo en base a de x sobre h. Bueno, aquí ya tenemos la primera parte en que consiste cómo derivar por medio de la fórmula. Esto consta de reemplazar. Para el siguiente vamos a hacer que límite de h cuando tiende a 0 va a ser igual. Aquí como tenemos el logaritmo en base a h, lo que podemos aquí es sacar la h, apartarla, separarla de la fracción. Y va a quedar aquí 1 sobre h por el logaritmo. Como aquí tenemos dos logaritmos, esto podemos juntarle y hay una regla que dice que el logaritmo en base a de x más h sobre x. Y vamos a decir que el logaritmo en base a de x más h sobre x significa todo esto. Ya. Después de esto vamos a hacer que, como tenemos esta fracción más 1 sobre h, vamos a utilizar una propiedad que vamos a hacerle el 1 sobre h un exponente, que va a quedar límite de h cuando tiende a 0 de logaritmo de a en base a de x más h sobre x. Y esta le vamos a pasar a que sea un exponente y va a quedar 1 sobre h. Pues bien, después de esto vamos a tener que logaritmo, como tenemos acá el logaritmo dentro del límite, vamos a sacarle fuera para que podamos hacerle esta parte más sencilla de resolver. Por lo siguiente tendremos logaritmo en base a del límite de h cuando tiende a 0 de, como ya hemos cambiado, x más h sobre x, y esto elevado a 1 sobre h. Ya, pues bien, después de esto vamos a decir también que tendremos que, como ya tenemos esta parte, podemos hacerle que separarle lo de adentro para que nos quede logaritmo de base a del límite de h que tiende a 0 va a ser igual a 1 sobre h sobre x, ya separando, y nos va a quedar sobre 1h. Ya, pues bien, aquí podemos como tenemos esta parte, empezamos a reemplazar. Como h tiende a 0, vamos a decir que vamos a reemplazar. Vamos a tener que 1 más 0 de x sobre 0 de x, esto va a ser igual a 0. Y sobre 1 sobre 0, esto pertenece al infinito. O sea que en total vamos a tener 1 al infinito. Para poder resolver esto, debemos utilizar la parte interna de aquí para encontrar el término enésimo.
Para encontrar el término enésimo vamos a utilizar lo que sería 1 más 1 sobre AN, y esto va a ser igual a esto, que va a ser 1 más H de X. Como tenemos este 1, le pasamos al otro lado con signo negativo. Nos va a quedar 1 sobre AN, que va a ser igual a 1 más H sobre X, y esto es igual a, esto es, como pasamos el término, va a ser con negativo, menos 1. Simplificamos el 1 positivo con el 1 negativo, y nos va a quedar 1 sobre AN es igual a H sobre X. Ya, como ya encontramos el término enésimo, este término, lo que siguiente vamos a hacer a reemplazar. Como el logaritmo ya habíamos sacado anteriormente, vamos a decir que logaritmo en base a del límite. Bueno, como aquí ya estamos encontrando el término décimo, ya no sería el límite, sino sería E, que viene a ser el límite de H que tiende a 0, y esto va a ser igual a 1 sobre H, y aquí le reemplazamos el término que encontramos en el término. Aquí vamos a decir que es, le multiplicamos H sobre X. Como aquí tenemos H, 1 sobre H y H sobre X, les vamos a simplificar, por lo que nos va a quedar logaritmo en base a de E límite de H cuando tiende a 0 de 1 sobre X. Bien. Como aquí ya tenemos resuelto esto, también nos va a quedar, esto va a ser igual, vamos a aplicar una de las propiedades logarítmicas, en la cual vamos a hacer que el exponente pase a multiplicar, y va a quedar 1 sobre X, el exponente que tenemos acá, vamos a pasarle con logaritmo, multiplicarle por el logaritmo en base a de E, el que tenemos aquí. Para resolver, y como aquí ya estamos ya cerca de resolver, aquí también vamos a aplicar otra propiedad logarítmica, en la cual nos va a quedar 1 sobre X. Vamos a aplicar la derivada, que vendría a ser logaritmo natural de E, del que tenemos aquí, sobre el logaritmo natural de A. Bueno, aquí ya deben conocer que el logaritmo natural de E viene a ser 1. Y como aquí tenemos un 1, lo único que vamos a hacer es multiplicar, y esto nos va a quedar igual a 1 sobre, y multiplicamos X por logaritmo natural de A. Y así vamos a resolver esta derivada por medio de definición, que es por medio de esta fórmula. Debemos recalcar que para utilizar esta fórmula debemos reemplazar correctamente lo que es el logaritmo y el logaritmo en base a de X. Y solo consta de reemplazarle la función y aumentarle X más H, y luego sobre todo esto sobre H. Y así podemos encontrar el resultado. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.